los defensores de ellos es a poner tramas de que tengo una cita, de que no puedo, que yo no sé qué, que estoy enfermo, que un momentico que voy a ir al baño, siempre a dilatarnos las audiencias. Esto no debe ser así, ¿no? Porque por eso es que hay el vencimiento de términos, sobre todo por eso. No sé por quién es más, pero esos vencimientos de términos no debieron de haber sido. Porque ellos comenzaron desde el principio a dilatar la investigación y a trabar, a poner muchos problemas, muchos obstáculos cada que habían audiencias. Nosotras las mamás sí cumplimos con reglamento, horas y horarios. La defensa de los militares ha jugado a una estrategia de dilatar, en eso ha contado con el Consejo Superior de la Judicatura, ha contado con juzgados, ha contado con toda una estrategia que usan los abogados cuando saben de todas estas triquiñuelas y que es muy grave porque el año pasado se le dio a entender a la comunidad internacional que se iban a juzgar los crímenes. Del vencimiento de términos nos dejó mal, porque esto tiene que seguir los juicios, tienen que seguir todo, porque esto no se puede dejar así. O sea, yo he estado con mucha rabia, estoy envenenada desde ese momento y he hablado a los medios de que tengo mucha rabia, porque es que no puede ser, y por eso nosotros las mamás estamos luchando y seguiremos, porque esto no lo vamos a dejar quieto, y esto no se puede quedar impune, aunque yo sé que Colombia es el país de la impunidad, pero nosotras las mamás vamos a luchar y vamos a mirar a ver qué es lo que tenemos que hacer a partir de hoy en adelante, pero a luchar por no dejar esto en impunidad. ¿Quién salió en defensa de los militares cuando hubo las primeras acusaciones de los llamados falsos positivos? El presidente de la República, que dijo que esos muchachos de Soacha no eran ningunos angelitos. ¿Quién trató de esconder el escándalo cuando ya se conoció públicamente? El gobierno nacional, tratando de minimizar el impacto que tenía esta tragedia en términos de opinión pública. Al presidente Uribe le cabe toda la responsabilidad porque es el jefe de las Fuerzas Armadas, porque fue quien exigió resultados, porque fue quien dijo cuando las madres habían denunciado, salió a decir que eran mentiras. Luego se retractó, pero inicialmente negó que estas eran masacres de las Fuerzas Armadas. Digo lo mismo de ellos y del mío, de mi hijo, tiene que salir limpio el nombre de ellos, que no eran lo que el presidente pensaba, que ningunos guerrilleros, ningunos jampones, ningunos delincuentes como los marcan. Cuando nosotros advertimos por qué ocurrió en Soacha, lo que sentimos es que así como ocurrió en Soacha, pudo haber ocurrido en muchas otras partes del país que desafortunadamente tengan condiciones de pobreza, de marginalidad y que objetivamente nos permitan contar con grandes contingentes de jóvenes sin futuro, sin expectativas, sin proyectos de vida dignos, como ocurre no solamente en Soacha, sino en buena parte del territorio de Colombia. Lo que han dicho los militares, si nos atenemos a sus versiones, fue que precisamente la presión por resultados hizo que ellos se volcaran a mostrar que tenían todas esas bajas en el conflicto. Estos muchachos que fueron reclutados, engañados, llevados hasta Ocaña y uniformados no son otra cosa que, son los trofeos de la seguridad democrática, los cuerpos de jóvenes pobres por los cuales supuestamente nadie iba a pedir cuentas en el país. Yo soy estudiosa del Museo del Horror. Yo llevo 20 años estudiando masacres cometidas básicamente por los paramilitares, porque son los que más han cometido masacres en Colombia, estudiándolas a fondo, estudiando las masacres de la violencia de los liberales y los conservadores. O sea, esa es una práctica que yo conozco muy a fondo. Pero eso no se puede comparar, eso no tiene comparación con lo que está haciendo la fuerza pública, que es la que debe tener el monopolio de la violencia supuestamente, la que es legítima, y está incurriendo en prácticas criminales igualitas en las que incurren los paramilitares y los bandidos y los bandoleros. Entonces, a mí me parece gravísimo, me parece muchísimo más grave que sean soldados del país los que hagan eso, a que sean paramilitares o delincuentes o forajidos. Es decir, eso es una cosa muy aberrante. Lo que es inaceptable es que una situación de esta se presente en un Estado de Derecho, en un Estado que se proclama constitucionalmente como social de derecho.
Y por supuesto que ya se tendrá que establecer de qué magnitud es este problema. Hay quienes señalan que los falsos positivos son una situación desde la década del 90. Hay también autoridades en materia de derechos humanos y organizaciones que resaltan que este es un problema de los últimos años y que lo asocian a la seguridad democrática. Aquí tratan de hacer pasar el asunto de los falsos positivos como si fuera asunto de unos coroneles corruptos, unos sargentos corruptos, una cosa aislada. Yo no creo, yo creo que eso hace parte de una política y yo no se lo adjudicaría únicamente a la seguridad democrática. Entiendo que es una práctica que viene de tiempo atrás, que eso no se le puede endilgar al gobierno de Uribe Vélez, eso viene de atrás, eso es una... El otro día, conversando con unos amigos que son de la reserva militar, decían ellos, es increíble, todos sabemos que eso sucede y que ha sucedido y que sigue sucediendo, eso es una cosa que todos los soldados y toda la gente que pertenece al ejército sabe que sucede. Sí, fue muy interesante que el comunicado de Presidencia de la República dijo que eran crímenes de lesa humanidad, lo cual anteriormente nunca había reconocido, que las Fuerzas Armadas están cometiendo crímenes de lesa humanidad, tortura, ejecuciones, desapariciones, y que ellos saben muy bien que son crímenes que no prescriben y que son crímenes que si no son juzgados aquí, obviamente tienen que ir a la Corte Penal Internacional. Decirle al país que en realidad piensen que esto es una cosa, un dolor muy horrible, dolor de madre, y aún más saber uno que pierde a su hijo y que el ejército lo mató, es duro, porque mi hijo el mayor le sirvió a la patria. Que paguen, yo sí quiero que paguen todos los que hicieron eso, ¿no? Que salgan los que no son culpables, pero que juzguen a los que tienen culpa. Y que ojalá y esto no se vuelva a repetir. Esto es una cosa muy dura que mucha gente en Colombia debe de pensar, la tragedia que nos sucedió a nosotras las madres, no solo a mí, a todas las madres, a las 17 familias, y aún más a más madres colombianas, porque no solo nosotros, en este país es mucha la gente que está desaparecida, muerta y como si nada pasara. Entonces, por eso es que yo le he hecho un llamado al señor presidente, con el respeto que él se merece, que nosotras las madres de Soacha le hemos exigido que por favor nos dé la cara que necesitamos reunirnos con él.